Trump aplicó aranceles del 10% a Honduras por impuestos a costillas de cerdo, uso de piratería e incumplimiento de leyes laborales. Gobierno analiza impacto de aranceles de Trump antes de emitir posición oficial, informa directora del SAR. Los maquiladores dicen que aranceles de Trump trae ventajas y oportunidades para Honduras. Creen que habrá derrama de inversión. Economistas piden cautela. Congresista María Elvira Salazar envía nota a Marco Rubio para que garantice elecciones libres, justas y transparentes en Honduras. Consejera Cosette López agradece nota de María Elvira Salazar y advierte que la democracia en Honduras se encuentra en riesgo. Consejo Nacional Electoral se encuentra bajo acoso permanente del Ministerio Público, que se abroga funciones que no le corresponden, advierten expertos electorales. General Roosevelt Hernández amenaza de nuevo a la prensa y Colegio de Periodistas le pide que deje la intimidación, respete el derecho a informar y la libertad de expresión. Presidenta Castro se desplazó a El Progreso para inaugurar una planta eléctrica y reinaugurar en La Lima un centro de educación básica. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Hola, muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 3 de abril. En la orden emitida ejecutiva este miércoles, el gobierno estadounidense detalla que le impuso un 10% del arancel a Honduras por imponer impuestos y barreras no arancelarias para la importación de algunos de sus productos. Por ejemplo, detalla que Honduras impuso un 15% de arancel a las costillas de cerdo que traen descripción en inglés. También asegura que Honduras impuso barreras para dificultar la importación de pollo, arroz y cebollas. Asimismo, dice que incumple con la propiedad intelectual por utilizar software informático y señal de cable pirateados. Además, la orden ejecutiva indica que se han incumplido con los derechos laborales en el marco del Tratado de Libre Comercio, CAFTA-DR, señalando importantes preocupaciones en lo que respecta a la libertad de asociación, derecho a organizarse y negociación colectiva, así como las peores formas de trabajo infantil y las condiciones laborales en diversos sectores como la industria textil, las autopartes y la agricultura. La noticia del día es presentada por Claro. En Claro, acumula tus gigas en todos los Super Packs. Claro. El gobierno hondureño anunció este jueves que analizarán el impacto del gravamen del 10% en aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump antes de fijar una posición oficial, pues la medida de Washington pone en entredicho el Tratado de Libre Comercio. En principio, señalan, se esperaría con esta medida un efecto en las empresas que están bajo regímenes especiales. Al gobierno le preocupa la imposición de aranceles porque está de por medio el Tratado de Libre Comercio que ha facilitado el intercambio de productos entre ambas naciones, manifestó la directora del Servicio de Administración de Rentas. También nos preocupa, por ejemplo, porque estamos en el marco de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y evidentemente pues todas esas son aristas que debemos estudiar y ver hasta dónde llegan esos impactos. Explicó que antes de definir una posición oficial del gobierno, realizarán un estudio sobre el impacto de este impuesto. Estamos haciendo un estudio en todo el circuito tributario sobre los impactos que eso va a tener. Obviamente debemos pensar en que esos impactos pueden verse expresados en las exportaciones de, por ejemplo, los regímenes especiales de nuestro país. Los aranceles no le benefician a nadie, afirman los economistas, menos a países subdesarrollados que lo único que pueden esperar es inflación, menos crecimiento e incluso recesión económica. Muchas empresas, al no poder seguir vendiendo las cantidades que ha venido vendiendo, tendrá que reducir su área productiva y por tal razón esto se traduce en más gente sin empleo. Por supuesto que lo que se debe esperar, sin ninguna duda, es que estos países menguen su crecimiento e incluso algunos de ellos entren en recesión.
El consuelo para algunos es que nos hayan recetado un porcentaje menor que a otros países como Vietnam, China, Bangladesh o Nicaragua, pues consideran que Honduras podría aprovechar para exportar más y atraer inversión. Sin embargo, este escenario es poco probable tomando en cuenta todos los factores que impiden que el país sea atractivo para invertir, dice este economista. Yo lo veo muy improbable que eso se pueda hacer en el corto plazo, especialmente por las otras barreras. Digamos, el clima de negocio en general que opera ahora mismo en Honduras y más un año político. Y el otro tema es si, por ejemplo, esas empresas se trasladarían a Honduras a fabricar los productos ahora. Muy improbable con el clima de negocio, insisto. Considera que el gobierno debe evitar responder con la misma medida porque podría afectarnos más. En su lugar debe buscar acercamientos diplomáticos, asegura. Para este sábado 5 de abril está previsto que entre en vigencia esta medida, dejando sin margen de negociación a Honduras y al resto de países a los que Estados Unidos les aplicó un 10% de arancel. Sara Carranza, Telenoticias. Bueno, resumiendo, Donald Trump aplica arancel del 10% a Honduras por impuestos a costillas de cerdo, piratería e incumplimiento de leyes laborales. Miren ustedes la guerra comercial que libra el presidente de Estados Unidos. Sin importar si somos países cercanos geográficamente a Estados Unidos, si formamos parte de esa geopolítica con ellos, si les hemos ayudado en momentos históricos de la seguridad para Estados Unidos y si desde nuestro territorio hemos prestado el mismo para atacar a otras naciones hasta del mismo istmo centroamericano, no entiende Trump de esa historia. No entiende Trump de esa historia mientras el gobierno ha anunciado este jueves, como lo dijo Sarita Carranza, que analizarán el impacto del gravamen de 10%. Pero miren lo que está pasando. Tenemos una declaración o un mensaje del Fondo Monetario Internacional sobre estos aranceles globales de Estados Unidos. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ha dicho hoy: todavía estamos evaluando las consecuencias macroeconómicas de las medidas arancelarias anunciadas, pero representan claramente un riesgo considerable para las perspectivas mundiales en un momento de débil crecimiento. Repito esto, la directora del FMI: todavía estamos evaluando las consecuencias macroeconómicas de las medidas arancelarias anunciadas, pero representan claramente un riesgo considerable para las perspectivas mundiales en un momento de débil crecimiento. Es importante evitar medidas que puedan seguir perjudicando a la economía mundial. Pedimos a Estados Unidos y a sus socios comerciales que se comprometan a trabajar de manera constructiva para resolver las tensiones comerciales y reducir la incertidumbre. Daremos a conocer los resultados de nuestra evaluación en perspectiva de la economía mundial que se publicará durante las reuniones de primavera del FMI Banco Mundial más adelante durante el mes de abril. Son declaraciones de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Directivos de la Asociación Hondureña de Maquiladores afirman que el arancel del 10% aplicado por Estados Unidos generará ventajas y oportunidades, ya que se adquiere una mejor posición frente a algunos competidores en el mercado estadounidense, además de que puede favorecer la recuperación de este rubro y atraer nuevas inversiones. Según directivos de la Asociación Hondureña de Maquiladores, el 10% de arancel aplicado a Honduras genera una ventaja competitiva ante el de otros países que compiten en el mercado de los Estados Unidos y a los que se les aplicará un arancel superior al 30%. O sea que nos da una ventaja entre 20 y 30% más de ventaja en este nuevo orden económico que se está planteando. Entonces no hay que ver el 10%, hay que ver cuánto le subieron a nuestra competencia. Y esto, de nuevo, es a Honduras en todo, es en café, es en productos agrícolas, es en partes de automóviles, es en manufactura de muebles, es en todo lo que ustedes se pueden imaginar, zapatos. Es una gran oportunidad.
Esto indican hay que aprovecharlo y es necesario trabajar de la mano con el gobierno en los temas que pueden impedir potenciar esta oportunidad, como la tramitología e inversión en infraestructura para facilitar las exportaciones de productos que consideran, tras el arancel aplicado, tendrán más demanda. Los productos que van a salir de Honduras van a pagar un 10% entrando a Estados Unidos, pero los productos de Asia van a estar pagando entre 45 y 60% de arancel. Eso hace que al final el producto de Honduras sea un poco más barato para el consumidor de Estados Unidos y por eso lo va a preferir. El arancel aplicado a nivel mundial a los países que exportan a los Estados Unidos, según este economista, les genera expectativa. Uno no esperaba este arancel, pero la realidad es que se aplicó y a todos los países del mundo. Sería un problema que solo nos lo aplicaran a Honduras o a un número limitado de países, o que nos lo aplicaran a nosotros y no se lo aplicaran a los socios comerciales. Pero como se está planteando la medida, nos deja en una mejor posición relativa frente a nuestros competidores comerciales. Consideran que este es un reordenamiento en el comercio mundial que, aunque en el país genera diversas posiciones, puede incluso facilitar la reactivación de algunas inversiones. Él es Jesús Kanahuati. Jesús Kanahuati estuvo hace algunos días en Frente a Frente y le he pedido una opinión sobre estos aranceles y el arancel de 10% para Honduras que va a aplicar Estados Unidos. Y me dice Jesús Kanahuati, esta medida de Estados Unidos beneficia enormemente a Honduras. El miércoles, tal como ha ocurrido, la Asociación Hondureña de Maquiladores, tenemos una conferencia de prensa para dar a conocer con datos el por qué esta medida es muy favorable. Ya ustedes lo escucharon. Este mensaje de Jesús me llegó como a las 11:30 de la noche ayer. Ayer nosotros entrevistamos a Rubén Darío Sorto y a Roberto Lagos. Y me dice Jesús, los dos economistas que invitaste no manejaron la data, no manejaron ampliamente la data, me dice. El 85% de los países que compiten con Honduras están recibiendo un incremento entre 30 a 40% de aumento de aranceles, mayores que el 10% que tendrá Honduras. Esto nos posiciona en una posición envidiable, o esto nos conduce a una posición envidiable, tratando de interpretar lo que me dice Jesús Kanahuati. El 85% de los países que compiten con Honduras están recibiendo un incremento entre 30 a 40% de aumento de aranceles mayores que el 10% que tendrá Honduras. Y esto nos ubica en una posición envidiable. Bueno, es el pensamiento del sector privado, es el pensamiento de los maquiladores, que inclusive ha provocado que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional diga que en este mes de abril van a tener una interpretación amplia sobre estos aranceles globales que anunció ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Corea del Sur, con quien Honduras tiene tratado de libre comercio, mitigará la decepción sufrida por los camaroneros hondureños con la República Popular China. Economía Hoy es presentado por Remesas Banco de Occidente. Te invita a crear historias para mamá. Cobra tu remesa y acumula boletos electrónicos para participar por viajes, tarjetas recargables y smartphones. Funcionarios de Honduras y Corea del Sur firmaron una carta de entendimiento sobre cooperación y prácticas fitosanitarias con el objetivo de lograr la certificación que permitirá la exportación de camarón a ese país asiático. Hablando con la señora presidenta para buscar un acercamiento con las autoridades justamente sanitarias para vincular la admisibilidad de las exportaciones de camarón de Honduras hacia Corea. Esperamos nosotros de que a corto plazo, una vez que ellos rindan el informe, las autoridades puedan establecer las certificaciones, un proceso,
y que a corto plazo podamos estar exportando camarón a Corea. Este convenio es un principio para que podamos exportar a Corea. Eso se nos abre puertas a todos para poder seguir adelante en lo que es la industria del camarón, generar más empleo, que lo necesitamos en la zona sur, y generar más riqueza y derrame económico para todos. Para avanzar en el proceso, el director de la División de Cuarentena e Inspección de Corea, junto a su equipo, inspeccionaron fincas camaroneras, laboratorios y plantas de procesamiento en la zona sur del país para verificar el cumplimiento de los estándares sanitarios exigidos. El temor e incertidumbre por las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump siguen pensando entre los migrantes hondureños que continúan incrementando el envío de remesas familiares, pues el Banco Central informó que crecieron en cerca del 25% entre enero y marzo, sumando 2.620 millones de dólares, una cifra que representa más de 67.000 millones de lempiras en ingresos para el país que sirven para el sustento de los hogares, cubrir las importaciones y fortalecer las reservas internacionales. El Minuto Financiero es presentado por el RAP. Digitalízate descargando la app del RAP. Ahora puedes revisar tu estado de cuenta porque la nueva sucursal del RAP se descarga. La directora del Servicio de Administración de Rentas anunció este jueves que pondrán a disponibilidad mesas de ayuda a nivel nacional y herramientas tecnológicas para simplificar la declaración y pago del impuesto sobre la renta del 2024 que vence el próximo 30 de abril. Indicó que proyectan recaudar 13.150 millones de lempiras por este tributo. Abril es el mes en el que los y las contribuyentes tienen el deber y derecho de cumplir con una de sus principales obligaciones, la declaración y el pago de impuestos sobre la renta. El 30 de abril es la fecha límite para presentar esta declaración. Y desde el SAR nos hemos preparado con anticipación para asegurar que este proceso se lleve a cabo con la mayor transparencia, agilidad y cercanía a la población. Ríos indicó que para este año 2025 se estarían recaudando más de 57.800 millones de lempiras, pero aseguró que siguen cambiando la evasión de impuestos, principalmente de grandes empresas, pues denunció que las 100 empresas que registran más ventas evadieron el pago de más de 3.000 millones de lempiras en 2023 a través de subvaluación de sus ingresos, incremento en los gastos deducibles y ocultamiento de información. Atentos porque en unos segundos la presidenta Xiomara Castro ha inaugurado hoy una planta eléctrica en El Progreso Lloro y también reinaugurado otra obra en un centro de La Lima. Y además, en esta gira de inauguraciones por El Progreso y La Lima, la gobernante hondureña se ha referido a la cumbre de la CELAC, que tendrá lugar la próxima semana en Honduras. Atentos a estas noticias. El emprendedor de hoy es presentado por Banrural. Una década siendo amigos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. En Panadería y Repostería Giré son especialistas en la elaboración de pan casero, pasteles de mantequilla a su gusto y a su alcance. También produce café de la zona. Este es un negocio familiar que desde hace 30 años mis padres se dedicaron a este rubro y luego pues tuvieron que dejar el negocio, pero hace 13 años nosotros pues volvimos a comenzar con este negocio. Y pues hasta aquí, gracias a Dios, hemos estado proveyendo de todo este producto que usted ahora puede observar. Este negocio es un emprendimiento familiar que desde hace 13 años consiente y endulza el paladar de los visitantes y atiende en un horario de 7 de la mañana a 7 de la noche. Tenemos la torta casera, la semita casera, pan blanco casero, tenemos galletas, brazos gitanos. Tenemos la línea de pasteles, como usted puede observar. Tenemos acá lo que es el pastel de zanahoria, de vainilla con chocolate, solamente de chocolate. Tenemos el pan de mínimo, budín de mínimo.
Este popular negocio está ubicado en San Antonio de la Cuesta, en San Jerónimo, Comayagua, y para realizar sus pedidos puede llamar al 9459-1802. Y tal como lo anticipábamos, la presidenta Castro inauguró este jueves una planta eléctrica en el Progreso Lloro y luego en la ciudad de La Lima reinauguró un centro básico escolar. La presidenta Xiomara Castro inauguró este jueves la reconstrucción total del Centro de Educación Básica Manuel de Jesús Valencia en La Lima Cortés. Esta obra fue ejecutada por el Fondo Hondureño de Inversión Social a un costo de 19.4 millones de lempiras. Y ver las fotos de lo que era antes y de lo que hoy es prácticamente una reconstrucción total. Y así lo estamos haciendo en muchas. De las 12.500 escuelas que recibimos, deterioradas y destruidas. La mandataria también inauguró en el Progreso Lloro una planta de energía eléctrica, cuya inversión es de $10.200.000. Beneficiará a más de 21.000 familias. Pero Honduras está cambiando. Honduras se está transformando. Y eso no lo pueden negar. Hoy estamos acá en el Progreso inaugurando una planta de 15 megawatts. A 26 kilómetros de acá en Santa Rita hay otros 15 megawatts que estarán en 15 o 20 días listos para que también inyecten energía. En su recorrido por la zona norte del país, Castro Sarmiento dijo que con los pocos recursos que tiene y con buen manejo, impulsa grandes cosas para Honduras. Bueno, en estas actividades realizadas hoy por la presidenta Castro se refirió a la cita cumbre que tendrá lugar la otra semana en Tegucigalpa, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Aquí, en esta reunión, se entregará la presidencia pro tempore de la CELAC a su homólogo colombiano, Gustavo Petro. La próxima semana, Tegucigalpa será sede de la cumbre de presidentes de Estados miembros de la CELAC, que se celebrará en torno al liderazgo de la presidenta Xiomara Castro, quien anunció hoy el cónclave de mandatarios. He recuperado el nombre y la dignidad de Honduras, que hoy me siento muy orgullosa que la próxima semana me va a tocar entregar la presidencia pro tempore a Colombia, al presidente Petro, que estarán aquí muchos líderes y jefes de Estado que vendrán a acompañarme con una visión clara de unir los estados para poder luchar por los grandes desafíos que tenemos como países. La cumbre de la CELAC es la primera que se celebra en el país en décadas. La cita de los gobernantes es un espacio oportuno para fortalecer los esfuerzos unionistas de las naciones, destacó la presidenta Castro. Que solamente unidos podemos enfrentar, y aún la migración, que solamente unidos podemos enfrentar esos grandes desafíos como estados, y para nosotros es un honor como pueblo hondureño que por primera vez en nuestro país se va a llevar un acto tan importante como esta cumbre. Honduras, dijo la gobernante, recibirá con alegría y honor a las delegaciones que participarán en las reuniones que se desarrollarán en la sede del Banco Central de Honduras el miércoles 9 de abril. Y para nosotros, como pueblo hondureño, será un honor extender los brazos y recibirlos como se lo merecen. Y desde acá y desde hoy decirles bienvenidos, compañeros, a esta hermosa tierra de Honduras, que los vamos a recibir con todo el cariño y con todo el amor. La mandataria pidió al pueblo hondureño acompañar a su gobierno como anfitrión de la cumbre y a dar seguimiento a las actividades. Estamos en verano, la época de temperaturas altas. Ayer transmitimos en directo un incendio forestal cerca de Santa Lucía.
Y hoy tenemos en línea al ingeniero Luis Solís, director del Instituto de Conservación Forestal, porque en este momento en Vía Vieja, aquí, en la salida oriente, en el Distrito Central, hay un enorme incendio. Un incendio de enormes dimensiones, según lo que me están reportando ahora mismo. Ingeniero, usted está en la zona, ¿nos puede relatar, por favor, todo lo que ocurre? Mi compañero Mario Landa está atascado ahí en un congestionamiento vehicular también de enormes dimensiones en la ciudad. Por eso no estamos con él, pero ya en unos minutos estaremos. Ingeniero Luis Solís, adelante, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Renato, Cristina, buenas noches también al pueblo hondureño. Sí, aquí estamos acompañando a los brigadistas del Instituto de Conservación Forestal que desde las 10 de la mañana se apersonaron a atender este incendio en el sector de Vía Vieja, que el incendio inició por el sector de Triquilapa. Ahora Triquilapa es un área protegida, ha tenido ciertas presiones por la expansión de desarrollo de proyectos urbanísticos. El incendio inició en un área donde hay regeneración natural, donde hay plantaciones. Fue defendido por los voluntarios del Comité Ecológico de la aldea de Suyapa y la dirección del incendio es prácticamente hacia el oeste. Hay fuertes ráfagas de viento, lo que ha permitido que sean altas velocidades de propagación. Pero aquí hay una característica, Renata, aquí andamos uso de tecnología, de drones, donde uno puede tener una idea y un diagrama total del incendio, del comportamiento del fuego. Se han anclado rondas, se han estado trabajando también en coordinación algunos voluntarios, cuerpo de bomberos que estén en la zona de la aldea para asegurar las viviendas, eso llaman incendio de interfase, y en la otra zona también se involucraron miembros de la alcaldía municipal. Aquí hay personas que andan provocando focos de ignición de incendios fuera de las áreas que están siendo controladas, lo que lógicamente dificulta el trabajo. O sea, de nada sirve hacer prevención, de nada sirve tener vigilancia, de nada sirve estar haciendo un control, porque mientras existe impunidad, estas personas encuentran con toda la libertad de estar dificultando el trabajo de control de incendio forestal. Por eso es que nosotros estamos también pidiendo que se apersone el Ministerio Público, que corresponde a la Fiscalía del Medio Ambiente, igual a la Procuraduría General de la República, para que proceda a hacer la investigación igual a la DPI. Pues aquí hay un asunto que es mano criminal evidente y con total descaro en estos momentos. Son pirómanos, o se están riendo en este momento que usted está en comunicación con nosotros, en sus casas, o hay intereses de por medio y por eso queman. La verdad que es difícil entender el comportamiento humano, es difícil entender el comportamiento humano. Y el incendio que se desató ayer ahí cercano a Santa Lucía, en colonias aledañas, ingeniero. Es que mire, hay un monitoreo de parte de ICF a nivel satelital y están las áreas determinadas, mapeadas de áreas de pretensión urbana, que es donde estamos teniendo los incendios forestales este año, Renato. Los incendios no están siendo provocados ni por una mala práctica en una quema agrícola y ganadera, sino que están siendo provocados aquí en la capital. En menos de 3 días los hemos tenido y siempre se mira la evidente alevosía con reiniciones en esas áreas que se pretende que hay presión pues sobre el recursos, sobre el bosque, ¿Pero con qué objetivo? ¿Pero con qué objetivo? Si son provocados, digo yo, ¿cuál es el objetivo de la gente que provoca un incendio de esto sabiendo que él se perjudica de esto? Mire, la presión sobre el bosque y la tierra es enorme en las ciudades, y peor estas ciudades bien pobladas. El objetivo siempre ha sido la degradación del bosque para la expansión urbana en estas zonas que están siendo afectadas ahorita por incendio forestal. Descartamos el área de Valle de Ángeles, otro incendio, es un incendio forestal, el comportamiento normal de un incendio forestal, se atendió, fue liquidado, pero estos incendios cuando se dan en la periferia de la ciudad, donde se pretende desarrollar, siempre tienen ese comportamiento de que se liquidan o hay focos de ignición nuevos fuera del perímetro identificado como el perímetro inicial del incendio forestal. Bueno, yo me hago eco del llamado que hace usted al Ministerio Público. A esa gente hay que identificarla y hay que imputarle los delitos que se merecen y sancionarle a través de la justicia, ingeniero. Gracias. ¿Algún mensaje adicional? 30 segundos.
No, a toda la población en primer lugar, bueno, hay que denunciar a quien provoque un incendio forestal, no tengamos temor, ya están las líneas habilitadas, hay que denunciarlo. Yo creo que es la mejor forma de defender nuestros bienes comunes, nuestro bosque. Al final un incendio forestal nos afecta a todos independientemente de la tenencia o la posesión del bosque. Sí, solo repítame, ¿dónde es que se produce este incendio, por favor, así brevemente, ingeniero Luis Solís? Y este inició en Triquilapa, en la zona de Triquilapa, cerca del área protegida de la aldea de Suyapa, y la dirección que tiene es el comportamiento hacia el oeste, a salida a la carretera de Tegucigalpa a Dalní. Gracias, ingeniero Luis Solís, director del Instituto de Conservación Forestal. El estado del tiempo es presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Hola, ¿qué tal? Siempre es un gusto saludarles. Mire este titular de los periódicos en el Reino Unido. Dice, libre de chocolate para 2050. Se hacen la pregunta, la crisis climática que viene por nuestro cacao, porque los países que satisfacen nuestra demanda de chocolate están en problemas justamente por el clima errático, el calor extremo y, bueno, esto dentro de esos países está Honduras, Belice, todos estos países del trópico que producen el cacao para ese chocolate que se disfruta en otras partes del mundo. Pero mientras eso, los agricultores tratan de apalear la crisis climática y ya pues están utilizando las energías renovables justamente para el bombeo de agua, para el riego. Y eso es importante porque las energías renovables cuidan nuestro planeta. Y estos puntos que están proliferando por todas partes de nuestro país están indicando que hay combustible para que se produzca cualquier cantidad de incendios forestales que ya se están produciendo y otros que nada más está el combustible ahí listo, a la menor chispita se desata incendio forestal. Para esta próxima jornada, pues los vientos no ayudan mucho porque continuaremos con un viento acelerado del este, que en el caso de los incendios forestales tratan de sofocarlos, pues no se puede con la presencia de estos vientos fuertes y se proliferan rápidamente, mientras este viento acelerado también nos trae un poco de humedad para el departamento de Gracias a Dios únicamente en esta jornada de viernes y un oleaje bastante elevado. Aquí vemos justamente la humedad cómo llega y los acumulados que pueden andar ahí en los 6 milímetros máximo sectores de Puerto Lempira, nada más. El oleaje, les decía. Este es un punto importantísimo porque principalmente al cierre del viernes a 4.6 metros puede llegar la altura máxima del oleaje y en el Pacífico todo normal a la salida del Golfo de Fonseca, mientras las temperaturas en Santa Bárbara y en la zona sur del país, mire, igualitas, 39 grados para este viernes, 32 y 33 en el centro, hasta 37 en la zona norte, esperamos en el oriente máximas de 34 y el índice ultravioleta que está posicionado sobre Centroamérica y parte de México y puede llegar en Honduras entre 14 y 15 para esta jornada de cierre de semana. Cuídense mucho, siempre queremos como televidentes, sino como noticia, que la pasen bien. El Ministerio Público, como parte de una operación anticrimen, captura en La Ceiba a uno de los presuntos cabecillas de una estructura criminal que opera en el litoral atlántico, a quienes acusa del delito de lavado de activos y narcotráfico. Autoridades ejecutaron desde la mañana de este jueves la Operación Imperio, con 17 allanamientos de morada, 14 inspecciones y 68 aseguramientos de bienes en Atlántida y Francisco Morazán, en relación a una estructura dedicada al lavado de activos. Derivado de actividades de narcotráfico, las acciones de privación de dominio de bienes de origen ilícito recaen sobre 6 inmuebles, 45 vehículos y 17 sociedades mercantiles. Ha dejado el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles, además también de sociedades mercantiles, dentro de las que destaca el Bar La Palapa, Win Burger, Pollitos La Cumbre, The Garage Café, asimismo también Mazapán, y el decomiso de una cantidad de dinero que se encontró en uno de los comercios que también fue objeto de inspección. En este caso, la cantidad monetaria que se ha logrado decomisar en este establecimiento es de 270.076 lempiras como parte de los resultados de esta Operación Imperio. En la operación fueron detenidas 4 personas, entre ellas el principal cabecilla de esta organización, según autoridades hondureñas. Y se trata del principal investigado, en este caso Johnny Alfredo Zúñiga Martínez, Mauricio Alexi Funes Martínez, Antonio Martínez Benedict y Diana Emelinda Martínez Valladares.
Todos ellos ya fueron trasladados hasta San Pedro Sula, donde se va a desarrollar en las próximas horas o a primera hora de mañana la audiencia de declaración de imputado. La operación Imperio continuará en desarrollo el día de mañana con los aseguramientos de más bienes ligados a esta estructura que opera desde hace muchos años en la zona con conexiones internacionales. En La Ceiba, Gustavo Bustillo, Telenoticias. Más adelante nuestra ruta TN5 nos lleva a Copán Ruinas, la puerta cultural de Honduras al mundo. Pero antes, planear con anticipación siempre es útil y una vez que usted tenga un panorama actualizado de su situación financiera, podrá ponerse metas. Y en Educación Financiera le ofrecemos un par de opciones al respecto. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés. Cuando planee, póngase metas inteligentes. Analice sus metas financieras, hágalas específicas, medibles, realistas, relevantes y establezca un plan para alcanzarlas. Mientras los sueños pueden ser aspiraciones y a veces poco claros, ponerse metas de forma inteligente puede ayudarle a lograr sus sueños. Cree un plan de ahorro 529 para sus hijos. Si tiene hijos pequeños en casa, pensar en la universidad puede parecer una exageración, pero la deuda de los préstamos estudiantiles puede reducirse abriendo una cuenta de inversión con un plan de ahorro 529, donde su dinero puede crecer libre de impuestos. Ahorre consistentemente. Guardar dinero en sus ahorros, aunque sea una cantidad pequeña, de forma consistente, es una de las mejores formas de hacerlos crecer y así lograr sus metas, sean estas grandes o pequeñas. Establezca sus propias reglas de ahorro y planee cómo cumplirlas. Hoy se han producido cantidad de noticias en el país. Por años hemos soñado con la represa multiusos El Tablón en Santa Bárbara. Por años hemos soñado con esa represa. ¿Sabe que esa represa nos costaría, si se llega a construir, más de $300 millones? Pero hay un problema, porque esa represa mitigaría las inundaciones en el Valle de Sula. Pero hoy la gente de Santa Bárbara, en Frente a Frente, ha dicho no queremos esa represa, porque esa represa y las inundaciones afectará a las comunidades precisamente que están ahí en esa jurisdicción. Un tema que bueno, desearíamos que el gobierno dialogue, consensúe, trate de convencer, que la gente de Santa Bárbara comprenda que es un proyecto hidroeléctrico, y mire usted, multiusos, es una represa multiusos. No solo es para generar energía eléctrica, sino es también para mitigar esas inundaciones en el Valle de Sula. Pero el proyecto, que lo hemos soñado desde hace 40 años, pudiese fracasar si el gobierno y la gente de Santa Bárbara no logran un consenso, si no logran ponerse de acuerdo en función de una infraestructura que por años hemos creído es de interés para el país. No habrá negociación para la venta de las tierras donde se planea construir la represa multipropósitos El Tablón, ubicada en Quimistán, Santa Bárbara. Así lo expresaron las fuerzas vivas de la región, quienes aseguran que estas tierras son zonas productivas y fundamentales para la generación de empleo, especialmente para aquellos que no tuvieron la oportunidad de acceder a las universidades. Nosotros no estamos abiertos a ninguna negociación. Nosotros estamos de manera contundente con todo el sector productivo del Valle de Quimistán, cerrándonos y oponiéndonos drásticamente y tajantemente a que este proyecto se lleve a cabo. A pesar de su afiliación política con el Partido Libertad y Refundación, el alcalde del municipio de Quimistán no tiene otra opción que apoyar a su comunidad.
es consciente de que las 3.500 manzanas de tierra que se utilizarán para el proyecto son de vital importancia para la economía del sector. Nos toca asumir la postura de defender la economía del municipio, los bienes del municipio, todo lo que se ve afectado en la cuota de inundación, con una pequeña diferencia, Renato, porque sí he hecho un llamado a que nos sentemos, a que busquemos procesos de concertación. Un proyecto que ha esperado más de 40 años para su construcción tuvo que ser socializado ampliamente con aquellos que se sienten afectados. Aunque favorece al Valle de Sula, también es cierto que muchas personas en Santa Bárbara dependen de lo que ahí se produce. Así opina este experto en temas de construcción. Tiene un génesis, definitivamente. Yo creo que se hubiera socializado desde el inicio de esto y no estaríamos en esta situación. Pero yo llamo ahorita, efectivamente, a la prudencia, a la conciencia de los dos sectores. Pero en este momento no podemos abortar la construcción de la represa del Tablón. El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, a quien se le delegó este proyecto, confía que la represa se va a construir porque son pocos los que se oponen a la obra. No puede ser que el país no desarrolle megaproyectos porque 2 o 3 personas se opongan, ¿no? Nosotros estamos abiertos al diálogo, ya nos hemos sentado con ellos y continuaremos con el proceso de socialización. Más de 300 dueños de tierra son los que se oponen a esta obra, ya que aseguran bajarán las producciones y habrá riesgo de inundaciones. Orlin Martínez, Telenoticias. Hemos soñado por años esa represa del Tablón, pero mira lo que está pasando. Sí, Renato. Aquí necesitamos diálogo, consenso y pensar en el país. Tanto los habitantes de Santa Bárbara que se sentirán afectados si se construye eso por la inundación y el gobierno, porque es un proyecto de más de 300 millones de dólares, más de 8.000 millones de lempiras, que nos ayudaría a mitigar las inundaciones en el Valle de Sula. Generaría como 15, 16 megavatios. Pero entendemos las preocupaciones de la gente de Santa Bárbara, pero esto solo se resuelve con diálogo, diálogo y diálogo, pensando en los mejores intereses del país. Bueno, y una preocupación también alarmante para toda Honduras son los incendios, Renato. De siempre, ¿verdad? Esto y es en de verano, siempre, permanentemente. en época de verano. Mario Landa se encuentra con el director del ICF, Luis Solís, porque ya hemos anunciado que Villa Vieja está siendo afectada por estos incendios. Sí. Adelante, Mario. Afortunadamente, Cristina y Renato, hay algunos sectores que lo han controlado, cuadrillas del ICF, también los bomberos y de la alcaldía municipal. ¿Cómo está la situación, ministro Luis Solís, en este momento? Ya el incendio está controlado, ya mencionó usted por parte de ICF, el cuerpo de bomberos ya los está asegurando la zona donde están las casas en Villa Vieja, que es donde también va la cabeza del incendio. También hay brigadas de ICF para poner un contrafuego y prácticamente quedaría controlado el día de hoy y se establecería vigilancia hasta liquidarlo las próximas 10 horas. Este video que estamos viendo desde el aire, este aquí es donde está actualmente. Ese es el video así donde marca la dirección del incendio, que es hacia la carretera de Tegucigalpa a Danlí. Esa es la dirección, ya los flancos ya están totalmente controlados y ahí es donde se está trabajando todo. Se han encontrado todas las brigadas de diferentes instituciones y ahí es donde están trabajando todo. ¿Cuántos incendios hoy aquí en la capital? Mira, en la capital hoy se dieron 4 incendios con una reinición cerca de Santa Lucía. Y este es el incendio de mayor intensidad que se ha dado en toda la capital. Toda esta temporada de verano, este es el incendio de mayor intensidad. 120.000 hectáreas afectadas este año. No, 120.000 hectáreas afectadas el año anterior a esta altura, el 3 de abril. Hoy, este año, yo creo que no estamos pegando ni a las 10.000 hectáreas de bosque. ¿Incendios forestales cuántos? Incendios forestales van 130, podemos contabilizar, 230 incendios forestales. El año anterior eran cerca de 1.400 a esta altura. Correcto. ¿Se controla este incendio ya, ministro? Sí, este incendio está controlado, ahora procede liquidación y enfriamiento y hay que hacer vigilancia porque puede haber una reinición. Hay mucho viento, es normal, pero quedan dispersas en áreas donde se pueda tener la vigilancia para evitar que se propague a otra zona. Solo en la zona porque el viento se vuelve a encender el fuego. Lógicamente, pero esa área está dentro del área que está asegurada, entonces no importa que estén esas llamas porque están dentro del área que está bajo control. Bueno, la parte de abajo ya la están controlando, donde estamos viendo. Exacto, ahí es donde está la cabeza del incendio, ahí está todo el personal que ha estado por más de 12 horas combatiendo este incendio forestal. Muchas gracias, ministro Luis Solís. Renato y Cristina,
al menos esta parte ya está controlada, pero están trabajando cuadrillas en nuestro sector aquí en la Villa Vieja. Voy con ustedes al estudio, buenas noches. Buenas noches, Mario. Hace algunos minutos informábamos de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, CELAC, donde la presidenta Castro entregará formalmente la presidencia de la CELAC al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Actualiza la información la presidenta hondureña con un mensaje en X hace algunos minutos. Acabo de conversar por vía telefónica con la querida amiga presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el amigo presidente Bernardo Arévalo de Guatemala, a quien de ya les doy la más cálida bienvenida a nuestra tierra Honduras, junto a los hermanos jefes de Estado y de Gobierno que nos han confirmado su participación en la 9ª cumbre de la CELAC, que se llevará a cabo el día 9 de abril aquí en Tegucigalpa. Vendrán. ¿A quienes tendremos el próximo 9 de abril aquí en Tegucigalpa? Tendremos a Luis Ignacio Lula da Silva, a Gustavo Petro, el primero presidente de Brasil, el segundo de Colombia, a Ral González de San Vicente y las Granadinas, a Luis Alberto Arce de Bolivia, Yamandú Orsi de Uruguay, Marc Anthony Phillips de Guyana, Miguel Díaz Canel de Cuba. Oíme, Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, estará en el país el próximo 9 de abril. Leslie Voltaire de Haití y la presidenta de México. Sí. Bueno, estará la crema innata de la izquierda latinoamericana, de los presidentes de izquierda de Latinoamérica en Tegucigalpa el 9 de abril, cuando la presidenta Castro entregará la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, CELAC, a su homólogo colombiano Gustavo Petro. Un grupo de agentes de la Dirección Policial de Investigación de PI, de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, permanecen por segundo día consecutivo en las instalaciones del Centro Logístico Electoral en el INFOP para constatar las diferentes denuncias recibidas sobre actas adulteradas. Bueno, esto obedece a líneas de investigación que tiene la Unidad contra Delitos Electorales, sobre todo en supuestas denuncias de que hubo irregularidades en lo que fueron los conteos, tanto en las juntas receptoras de votos como posteriormente en el Centro Logístico Electoral, en donde también se hizo un nuevo conteo de algunas urnas. En ese sentido se ha estado haciendo las visitas, tanto los fiscales como agentes de la ATIC y miembros de la DPI, a corroborar algunas actas específicamente, revisar qué conteo es el que se ha hecho y en torno a esto pues continuar con el proceso investigativo que se está llevando por estas denuncias específicamente en esta línea de investigación. Con base a los hallazgos, los fiscales determinarán si procede o no la emisión de requerimientos fiscales, puntualizó Mora. A escasos días para la declaratoria de las elecciones primarias del 9 de marzo, las presiones a las que está siendo sometido el Consejo Nacional Electoral por parte del Ministerio Público parecen orientadas a un cazabrujismo en donde se quiere judicializar a todo el mundo, menos a las mentes maestras que fraguaron el intento del boicot. Opinan los analistas que recuerdan al fiscal Zelaya que puede investigar pero no obstruir el conteo de votos dentro del escrutinio especial que se lleva a cabo en este momento. Más que una intención sincera por conocer la verdad sobre los hechos acontecidos el 9 de marzo, este analista considera que la dinámica de la Fiscalía está orientada a judicializar a todos, menos a las mentes maestras del boicot. Las actuaciones han sido injerencistas por parte del Ministerio Público y no tienen como finalidad buscar a los verdaderos responsables de los que delinquieron el 9 de marzo pasado. Desde capturas de empleados del CNE, emplazamientos a los consejeros, hasta la más reciente intervención del Centro Logístico para investigar denuncias sobre actas adulteradas. Todo es parte de una trama orquestada desde el partido en el poder para asfixiar al órgano electoral, afirmó Gaitán. Es un acoso al CNE y recordemos que el oficialismo quiere tomar las riendas del CNE, que es el organismo que no los tiene, para en alguna medida ir a elecciones en noviembre y poder desarrollar un megafraude al estilo de Venezuela o de Nicaragua. No hay duda que la Fiscalía puede investigar si existen indicios de delitos,
pero no tiene facultades para obstruir el conteo de votos ni cualquier otra fase del proceso electoral, que es competencia exclusiva del CNE, advirtió esta abogada. Una vez que termine el Consejo Nacional el 9 de abril, él puede hacer todas las investigaciones que realice para poder verificar posteriormente si hubo una manipulación, si hubo una conspiración, si quien manejó el material electoral se retrasó, quiénes dieron las órdenes de ese retraso, por qué no llevaban custodios en el momento adecuado. Pero en el gobierno resaltan la loable labor del Ministerio Público y el fiscal general Joel Zelaya, quien aseguran solo cumple con su rol de defender la legalidad y los intereses de la sociedad hondureña. La labor que ha llevado a cabo el Ministerio Público ha sido loable, ha sido verdaderamente eficiente, ha sido rápida, oportuna y necesaria. Nosotros lamentamos, creo que todo ciudadano, toda ciudadana lamenta lo sucedido el 9 de marzo, fue verdaderamente indignante. Hasta ahora el Ministerio Público sigue sin girar la mirada hacia la Secretaría de Defensa y las Fuerzas Armadas. Recriminan a los consultados, quienes tienen claro que el plan es desmantelar al Consejo Nacional Electoral. La congresista republicana María Elvira Salazar compartió a través de su cuenta de X la misiva enviada al secretario de Estado Marco Rubio para que desde Estados Unidos se haga todo lo posible para garantizar que los comicios generales sean limpios, transparentes y que no sean robados, porque la estabilidad del hemisferio depende de ello. De acuerdo a Salazar, la confianza en el sistema político hondureño cayó a su punto más bajo después de 3 años de caos socialista desatado por la presidenta Castro y su esposo Manuel Zelaya. Las elecciones primarias del 9 de marzo estuvieron marcadas por irregularidades, lo cual socavó aún más la credibilidad. Según la política de origen cubano, existe un alto riesgo de fraude en noviembre, porque los fracasados socialistas del Partido Libre saben que les será difícil ganar las elecciones limpiamente. Asimismo, recordó que los miembros de oposición del CNE están siendo atacados por los aliados corruptos de los Zelaya, mientras la presidenta del órgano electoral, Cosette López, enfrenta presiones por parte de fiscales y elementos corruptos de las Fuerzas Armadas, porque saben que ella defiende la democracia. Si Estados Unidos no actúa, se podría sumar un cuarto régimen rebelde a la troika comunista de Cuba, Venezuela y Nicaragua, advirtió. La carta de Salazar motivó la reaparición de Cosette López, quien a través de su cuenta de X manifestó que en momentos críticos, cuando los derechos y libertades que inspiraron la fundación de nuestra república se encuentran en grave peligro, es indispensable que las voces de la libertad y los aliados de la democracia se levanten con firmeza. Solo así podremos vencer el miedo, la indiferencia y la amenaza constante de la decadencia y la destrucción. La funcionaria electoral agradeció el respaldo a los derechos democráticos del pueblo hondureño, hoy sumido en una profunda precariedad, desprotegido por sus propias instituciones y envuelto en la sombra de la desesperanza. Al cierre del escrutinio especial de las actas de cierre del pasado proceso electoral primario, los números no solo favorecen al Partido Nacional como el más votado, sino que también barren en las alcaldías y ganan 10 de los 18 departamentos del país. Estaba como muertos prácticamente y demostramos que estamos vivitos y coleando. Vamos a ganar 10 departamentos de los 18, mayor votación de nuestro partido. Vamos a ganar la mayoría de las alcaldías, así que estamos sacando una muy buena votación. Según el diputado Rivera, en las elecciones generales y según las proyecciones de las primarias, el Partido Libertad y Refundación, que no sale muy bien librado, ahora en la casilla de diputados perderá casi la mitad de los escaños que tiene en este momento, pues el voto independiente que se quedó en la casa, esta vez saldrá a votar masivamente y Libre no tiene votos allí. Sentencia. El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, en su cuenta personal de X postea que abril es un mes importante para generar certidumbre jurídica y paz social en el país. Cita el 8 de abril como clave cuando se produzca la declaratoria de elecciones. Luego, 2 días después, los consejeros del CNE rendirán declaración ante el Ministerio Público por los incidentes del 9 de marzo. Es importante que se garantice la estabilidad del CNE y las Fuerzas Armadas, asegura. En abril, dice Solórzano, el Congreso Nacional debe sesionar y aprobar que las sesiones del año 2025 se mantendrán de forma permanente, que este año no habrá recesos que permitan la instalación de la comisión permanente. Solórzano llama a que prevalezca el diálogo entre los congresistas, teniendo a Honduras como prioridad y a su democracia.
La oposición política en el Congreso Nacional cierra filas y adelanta que no avalará ninguna investigación o informe de la Comisión Especial Electoral de reciente nombramiento y que dé paso a una comisión permanente que pretenda por caminos ilegales mover de sus cargos a los consejeros del CNE. Ellos pueden decretar el receso y nombrar una comisión permanente, sustituir, suspender y nombrar, como hicieron con el fiscal en su momento. Ellos han manifestado que no lo van a hacer, pero no les creemos. Ni le creen a los miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional ni se confían, como ya pasó, cuando una comisión permanente nombró interinamente y al margen de la ley al actual fiscal general. Es obligación de los diputados y las diputadas aprobar un decreto a donde no exista receso para evitar el nombramiento de una comisión permanente y habilitar desde ya el periodo de sesiones del 1 de noviembre al 20 de enero del próximo año para que no se interrumpa el proceso electoral. Antes que se multiplique la desconfianza de la oposición política en el legislativo, el presidente de la Comisión Especial Electoral, Ramón Barrios, sale a aclarar que ellos no van por las consejeras Cosette López y Ana Paola Hall. Por lo menos la Comisión del Congreso no está en ese afán. Al contrario, a 6 meses de las elecciones generales, yo consideraría que no es prudente separar a los consejeros. Pero la duda persiste dentro y fuera del Congreso Nacional con una comisión electoral que nombró el diputado Luis Redondo y no el Pleno de Diputados. Una estéril discusión, dicen desde sociedad civil, que sugieren a la Junta Directiva del Legislativo ponerse a trabajar, llamar a sesiones y no estar perdiendo el tiempo en investigaciones que tienen un solo color y que no son vinculantes. Sabemos cuál es el trasfondo que hay. Creo que el Congreso debería primero arreglar los problemas internos que tiene, solucionar esa falta de diálogo, esa falta de acuerdo. 5 sesiones en lo que va del año, estamos hablando de prácticamente una sesión al mes. Imagínense usted y la cantidad de dinero que se eroga. Y es que la Comisión Especial Electoral del Congreso la integran en su mayoría diputados del Libre o afines a este partido político, y son muchos los que adelantan que sus investigaciones tendrán la misma línea que ahora siguen en el Ministerio Público. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, sorprendió en las últimas horas al revelar que analiza denunciar al comunicador social Carlos Posadas del canal de televisión Cubo TV, luego que éste levantara una maleta electoral durante la transmisión en vivo el 9 de marzo, cuando relataba que los buses rapiditos que trasladaban las urnas estaban abandonados en la colonia El Hogar de la capital. El periodista que estaba agarrando una urna, eso genera una percepción ante la sociedad. Y no sé con qué intención, pero eso generó un problema. Y eso tiene que ser, nosotros estamos analizando poner la denuncia al Ministerio Público. Si quiero, ahorita me bajo una de esas maletas y me la llevo, narraba Posadas mientras sostenía una de las cajas. No es la primera vez que Hernández amenaza a los periodistas y medios de comunicación. Ante este nuevo hecho, el Colegio de Periodistas alzó la voz y denunció un claro intento de censura y un atentado contra el derecho a la información. En ese sentido, exigió a las Fuerzas Armadas y a la clase política que respeten la labor periodística y actúen con responsabilidad, priorizando el bienestar del país en lugar de intereses personales. Cerramos la emisión estelar. A continuación, las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Banco Cuscatlán. Nueva app Cuscatlán, hecha para ti. Descárgala ya. Banco Cuscatlán. Trump aplicó aranceles del 10% a Honduras por impuestos a costillas de cerdo, uso de piratería e incumplimiento de leyes laborales. Gobierno analiza impacto de aranceles de Trump antes de emitir posición oficial, informa directora del SAR. Congresista María Elvira Salazar envía nota a Marco Rubio para que garantice elecciones libres, justas y transparentes en Honduras. Consejera Cosette López agradece nota de María Elvira Salazar y advierte que la democracia en Honduras se encuentra en riesgo. General Roosevelt Hernández amenaza de nuevo a la prensa y Colegio de Periodistas le pide que deje la intimidación, respete el derecho a informar y la libertad de expresión.